Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. El decreto ejecutivo 435 establece que el 31 de mayo será ese retorno gradual y semipresencial a las aulas de clases. Pero la pregunta que se hacen los actores involucrados en este proceso de enseñanza-aprendizaje es: ¿la hoja de ruta trazada traerá los resultados que se esperan? Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos, porque ella es nuestra invitada de hoy aquí en Cara a Cara. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos en Cara a Cara. Yo creo que va a ser un programa que va a traer muchas luces, sobre todo porque esta semana precisamente sale este decreto ejecutivo, el 435. Yo creo que aquí la pregunta elemental es: ¿la titular de la cartera de educación es la primera que se siente confiada y segura de que los estudiantes, docentes, administrativos van a regresar a un aula de clases de forma segura, ministra? ¿Es así como usted se siente? Bienvenida a Cara a Cara. Muchas gracias, Dorcas. Sí, mira, me siento confiada en Dios. Me siento confiada y respaldada por un equipo de gobierno, por el presidente de la República, por el ministro de Salud y todas las autoridades de salud. Y sobre todo quiero hacer este énfasis: me siento confiada con esos más de 9.000 docentes que iniciaron las tutorías, esas más de 500 escuelas que han abierto y que han seguido lo que ya habíamos trazado. Y la evidencia es que en esos lugares donde hemos tenido las escuelas abiertas recibiendo tutorías u otros apoyos, no ha aumentado la tasa de contagio por la apertura de los centros educativos. Ahora, aquí hay elementos, cosas claves que se requieren para este retorno a clases: comités escolares, conformarlos, también vacunación para los docentes, administrativos obviamente, y algo elemental que es esa firma o sello del padre de familia que diga: estoy de acuerdo en que mi hijo retorne a las aulas de clases. Esto, ministra, en esta hoja de ruta, ¿cuál de las tres cosas pudiese ser a lo mejor lo más difícil de contemplar en las 100 primeras escuelas, que es un punto que vamos a abordar también, que iniciarán este 31 de mayo? Bueno, te puedo decir que nosotros a la fecha tenemos 2.659 comités escolares COVID conformados, que vienen representando el 80% de los centros educativos. Y este es un trabajo que no inició en este año lectivo. Este es un trabajo que, una vez establecimos la reincorporación o la vinculación de los estudiantes en el lectivo 2020, nosotros instalamos un equipo que generó toda esta normativa, todos estos insumos, y que empezó a trabajar en la capacitación de las escuelas, del personal directivo y de padres de familia. Por el otro lado, una decisión de voluntad política de un presidente dirigiendo todo el tema de la pandemia y dirigiéndolo como presidente, como líder, buscando las mejores opciones para quienes estamos en esta situación, y sobre todo por el tema de educación en el país y a nivel internacional. Y de la fase 4 pasamos a la 3, pasamos a las 2B. Sin embargo, hace escasamente 15 días recibo la información de que se va a dar la oportunidad de generar esa incorporación a los docentes en la vacunación y al personal administrativo de planta. O sea, que ya nosotros estaríamos cerrando prácticamente con el docente y el personal administrativo, que igualmente incluye directores, supervisores y todo el personal que labora en la escuela, ese círculo para garantizar esa seguridad, por lo menos en ese entorno educativo y en las zonas educativas donde están ubicadas las escuelas. Ahora, este tema es muy importante. Por ejemplo, la próxima semana se inicia la vacunación en el 8-7. Ya están adultos mayores de 60 años, estarían los docentes, obviamente las embarazadas. Allí entraría ya ese grupo de administrativos también, ministra Maruja. Sí, como no, la semana pasada estuvimos reunida con la ministra consejera, pues quien es la que coordina todo este tema de vacunas a nivel del gobierno, y ya hemos podido filtrar la cantidad de administrativos en cada circuito, y entran a partir del próximo lunes los administrativos con los docentes en el proceso de vacunación del sector particular y del sector oficial. Estamos cubriendo los dos sectores porque requerimos garantizar a partir del 31 de mayo que cumplan con el periodo de la primera dosis, la segunda dosis y el periodo de inmunidad, que los especialistas hablan entre 5 y 10 días. ¿Usted tiene, ministra, tal vez el balance de a la fecha cuántos docentes ya se han vacunado en los, obviamente, circuitos donde se está aplicando las vacunas?
Sí, como no, al día de hoy te puedo decir con mucha seguridad y certeza y un buen motivo de agradecimiento de que ya tenemos más de 11.460 docentes vacunados del sector oficial y del sector particular en los circuitos donde hemos iniciado la vacuna, por lo menos lo que es San Miguelito completo cerró, Panamá Centro está cerrando los próximos días, Panamá Este ya avanzó, Panamá Oeste también avanzó y vamos para las áreas periféricas de la provincia de Panamá la próxima semana. Sí, precisamente sobre este tema vamos a ahondar porque recuerdo que usted nos decía recientemente que se estaba analizando o evaluando la posibilidad de que en el caso particular de los educadores se extendiera a nivel nacional, cosa obviamente que no está pasando con otros miembros de la población porque se está haciendo por circuito. Pero vamos a ver este tema, ministra, cuando nosotros regresemos de la siguiente pausa y desglosar un poco esa hoja de ruta, qué tan segura es y también qué cambios en el camino pudieran abarcar. Vamos a la pausa, ministra, pero ya regresamos con más aquí en Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. La pregunta en cuestión, ministra, era el tema de la vacunación a nivel nacional, tomando en cuenta que muchas de las escuelas que van a iniciar clases se encuentran en áreas de difícil acceso o en áreas o en el interior del país. ¿Se va a dar esta vacunación masiva específicamente o hay fecha ya para estas vacunas que van a ser específicamente, y como usted ya lo decía, no solamente educadores, sino que se va a abarcar también al personal administrativo? Y Dorcas, ¿recuerdas que desde inicio de año el mismo decreto ejecutivo que reglamenta el año lectivo 2021 habla de tutorías y otros apoyos que han permitido tener más de 500 escuelas abiertas? No te doy los detalles, pero yo creo que ya llegamos a 600 centros educativos abiertas donde los niños han iniciado ese proceso de acercamiento a la escuela, sobre todo niños de inicial, de los primeros grados, algunos estudiantes graduandos y estudiantes que requieren apoyos específicos, ¿verdad? Por la condición, por todo lo que implica la parte metodológica de estar presencialmente con el niño. Nosotros recomendamos, y luego de esta reunión para afinar el tema de vacuna, porque prácticamente estamos ya en un 25% de la cobertura del personal docente, estamos hablando de más de 11.000 docentes, de que nosotros sería de mucha efectividad que nosotros pudiéramos, luego de pasar la provincia de Panamá, de acuerdo como lo tiene estipulado el Ministerio de Salud, poder entrar en Herrera y Los Santos, que es donde tenemos la menor matrícula y la menor cantidad de docentes que pudiéramos cubrir esas dos provincias. Sin embargo, en esas dos provincias, la meta en la primera semana, cuando el presidente habló de 100 escuelas, y las hemos reiterado, es prácticamente entre 10 centros educativos y 10 centros. Sin embargo, hacer toda una logística de vacuna por 20 educadores porque son escuelas multigrado. Y yo creo que es importante mandar este mensaje porque este va a ser nuestro piloto, este va a ser nuestro plan, y de todo lo que nosotros, porque lo tenemos escrito y podemos decir que hemos iniciado una validación con la apertura que se da a partir del 1 de marzo con tutorías, pero ahora entramos en otra fase donde el niño va a permanecer más tiempo en la escuela, donde vamos a tener un docente vacunado, donde vamos a tener un administrativo vacunado, y nosotros tenemos que ir dándole seguimiento a todo aquello que está plasmado en nuestro protocolo de bioseguridad. Ministra, para tenerlo claro, después de la provincia de Panamá, iría entonces Herrera y Los Santos. ¿Panamá Oeste todavía no entraría dentro de esa agenda? Sí, Panamá Oeste está también para la próxima semana. Esa es la propuesta que hicimos. Tenemos que esperar porque recuerda que hay que verificar la cantidad de dosis y todos los otros elementos que tú hablaste, de las personas que correspondían en la fase. Pero nuestra propuesta es avanzar con Herrera y Los Santos, que es donde tenemos la mayor cantidad de escuelas multigrado en este momento abiertas y que tienen un solo docente y que muchas no tienen personal administrativo. Y eso garantizaría, también le daría seguridad a ese docente que ya está en su escuela brindando el servicio. Si tuviésemos que hablar entonces de una agenda ya marcada, por lo menos la que se prevé, sería entonces Panamá, la próxima semana, como usted lo dice, Panamá Oeste, ¿entraría también en la próxima semana Herrera y Los Santos o correría para la semana de más arriba? ¿Cómo sería, ministra? Háblenos un poco de fechas, por ejemplo.
Yo me mantendría en la información que tenemos directa del Ministerio de Salud, terminar de cubrir 8.6, 8.1, 8.10, 8.9, 8.8, que termina la próxima semana, y esperar la solicitud que hicimos de arrancar con Herrera y Los Santos. Hay mucha seguridad, pero esa fecha sí la da el MINSA y no me atrevería a estimarla. Pudiera ser la tercera semana de abril, pudiera ser, pero sí el MINSA es el que nos va dando la organización de acuerdo al insumo de vacunas que se reciben, cómo se organiza el PAI, porque inclusive hay hasta una propuesta de vacunar solo sectores de docentes poder ir cerrando esas comunidades con docentes y administrativos. Ministra, Cuando digo es cerrando la etapa, ¿no? claro que sí. No sé si usted maneja, ahora que se aprueba la vacunación también de administrativos, de cuánto estamos hablando a nivel nacional. ¿Usted tiene esa cifra? Ok, yo te puedo decir, nuestra estadística del Sistema de Administración de Recursos Humanos nos reporta alrededor de 15.000 administrativos a nivel nacional. Sin embargo, ya el primer ejercicio que hicimos para estas 100 escuelas son menos de 200 administrativos, y para las 500 escuelas, que sería la meta en el trimestre, estaríamos hablando de unos 4.000 administrativos. Por ejemplo, habían algunas inquietudes como que aquellos educadores de los CAIPIS que comenzaron, han sido los primeros que han iniciado, todavía no se han vacunado. ¿Hay una fecha de vacunación para ellos, ministra? Sí, correcto. Los vamos a incorporar luego de la coordinación con la ministra del MIDES, los vamos a incorporar a partir de la próxima semana, ya que ellos se rigen por el Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, así como los de los CAIPIS, los del Centro Ann Sullivan, los del IPE y los de INAC, los estamos incorporando en nuestra base de datos para que todo el que atiende estudiantes y niños puedan estar vacunados. Mire, vamos a ir a otro cambio, ministra, pero me gustaría saber, porque el gran reto, y bueno, lo que plasma el decreto ejecutivo 435, es que arrancan con 100 escuelas, pero en ese trimestre se quieren incorporar o llegar a 500 escuelas. Me gustaría saber cómo va a ser ese proceso, cómo va a ir poco a poco eso fluyendo durante esos 3 meses y obviamente esa hoja de ruta trazada. Hay muchas preguntas que en este momento tienen los padres. Por ejemplo, no habrá un uniforme obligatorio, yo creo que esto es importante destacarlo, y otros aspectos elementales que vamos a abordar luego de esta pausa comercial. Amigos, usted no se vaya, quédese allí. Esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos. Ministra, hay mucha expectativa por esta hoja de ruta, decíamos en el bloque anterior, pero antes quisiera solamente hacer esta acotación. ¿Hay algún requisito que tienen que enviar los directores, por ejemplo, de los CAIPIS? Yo creo que esto es importante destacarlo a fin de que también puedan ser incluidos en este proceso de vacunación, siendo ellos los primeros que arrancaron impartiendo las clases a los pequeñitos. Lo que estamos requiriendo es que toda la información, tanto del sector particular y ahora CAIPI que se incorpora, se tramite a la dirección regional donde está el CAIPI. Si es un CAIPI de San Miguelito, en la dirección regional de San Miguelito. Si es un CAIPI de Chorrera, en la dirección regional de Panamá Oeste del Ministerio de Educación, y es un trámite que no toma más de 45 minutos. Ministra, me salta una pregunta ahora que usted estaba hablando de los administrativos que van también a ser vacunados. ¿Los trabajadores manuales estarán dentro también de este listado de vacunación? Sí, sí te quiero decir que el presidente reiteró, él dice, todo el personal de planta, trabajadores manuales, secretarias, conductores, seguridad, todo el personal que tenga de planta el centro educativo, tanto el sector oficial como particular. Ya nosotros habíamos trabajado una base de datos y nos arrojaba aproximadamente 65.000 personas. 65.000 personas, muy bien, yo creo que esto es importante. Y antes de pasar a otro aspecto, ministra, yo creo que también es muy válido dejar claro, porque ha pasado con otra población el tema muchas veces del juega vivo, ir de un circuito al otro, aunque yo dificulto que en el tema de docentes se practique este juega vivo, pero yo creo que el mensaje, ministra, nunca está de más de que el que tiene que vacunarse lo vaya a hacer, sobre todo en el tiempo en que tiene que hacerlo. Yo creo que estos aspectos son importantes. ¿Qué llamado haría usted como titular de esta cartera?
Sí, bueno, un llamado a ser responsables con las indicaciones y la solicitud dada por el Ministerio de Salud, por el PAI, porque igualmente a la hora que no acatamos esas órdenes podemos generar temas de inventario de vacunas o se puede generar alguna situación como hemos visto en algunos medios cuando ha ocurrido. Sin embargo, el docente está registrado ya en el circuito donde labora, lo certifica el director regional, igualmente lo estamos haciendo con los docentes del sector particular. Se manda un documento, el docente que tiene, hay algunos que tienen carnet, otros no tienen carnet, presentan su documento de identificación personal, pero ese es un docente que está certificando cada director regional. El que no está en la lista no se puede vacunar. Y eso es importante porque es la única manera de ser responsable con las viales enviadas a cada centro educativo y de ser responsables también con los que siguen atrás de nosotros para no crear un desorden o crear un problema de inventario de vacunas, y es lo que tenemos que como país, y en este caso nosotros, dar el ejemplo, poder mandar ese mensaje. Ahora, me da pie para otra pregunta. El porcentaje de los que se han vacunado, docentes, versus los que no han acudido a vacunarse, ¿cuál pesa más, ministra? ¿Qué porcentaje? Usted me decía arriba de 11.000 personas, sí, pero ¿y los que no? ¿Cuántos son? Mira, de la proyección que tenemos en estos 6 circuitos, donde ya ha iniciado prácticamente y en algunos ha culminado, yo no tengo esa cifra, pero yo recibo información de mis regionales, de la IG, y yo te pudiera decir que posiblemente de un 85, un 90% los docentes se quieren vacunar. Y eso es positivo, muy positivo. Y cuando hablamos de educadores, estamos hablando de docentes de grado, de directores, de supervisores y de subdirectores. Cuando hablamos de docente, incluimos todo ese conglomerado, tal cual lo establece nuestra ley orgánica. Y yo no sé, ministra, aquí cuál es el compromiso realmente de toda la comunidad educativa para que esos planteles puedan estar realmente en óptimas condiciones. ¿Y por qué hago mención de esto? Veía a la dirigencia magisterial hablar de 1.000 y tantos de planteles que no tienen internet, otros 1.000 y tantos que no tienen agua, y así nos íbamos, y mi pregunta era, entonces, ¿cuáles realmente están en las óptimas condiciones para empezar este retorno a clases? Siento que es un compromiso de todas las partes, ministra Maruja. Sí, y nosotros nos hemos preparado para eso. Primero quiero aclararle a la ciudadanía que de las 3.000, más de 3.000 centros educativos, solo 172 centros educativos no tienen abastecimiento de agua. Nosotros sí tenemos una situación de acuerdo a la comunidad educativa donde está el centro educativo de presión, de abastecimiento. Tenemos escuelas con cosechas de agua, tenemos con pozos brocales, tenemos con pozos tradicionales, tenemos con acueducto rural. Lo que sí debemos garantizar es que mientras el niño esté en la escuela, si esa agua es de un tanque de reserva o esa agua es de un pozo, que se cuente con el suministro del vital líquido a la hora de lavarse las manos, de ir a sus necesidades, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es un tema de también ubicarnos en que nosotros lo que no ha ocurrido en la historia de la educación y menos en medio de una pandemia lo vamos a arreglar, pero lo estamos haciendo. Nosotros tenemos en este momento, y eso es de conocimiento de la dirigencia y de la comunidad, un proyecto con la Oficina de Naciones Unidas, quien administra uno de nuestros créditos educativos, con la compra de más de 1.400 tanques de agua, con otra institución, los lavamanos portátiles, y estamos trabajando a través de las juntas comunales. Y me ha encantado eso que has dicho, y ahí sí me vas a dar un minutito, de que más allá de la noticia, que obviamente es positiva como país y es positiva para nuestros estudiantes por lo que implica ya estar más vinculado con la escuela y con lo que se requiere que aprendan para su grado y su nivel, es que así como recibimos la propuesta de los medios de comunicación, de las radioemisoras, de las ONG, mira, nosotros hemos recibido en esta semana toda la alianza de la empresa privada, del sector privado, de ONG, de fundaciones, de organismos multilaterales, díganos, denos 10 escuelas, denos 15 escuelas, y esto ha sido positivo, porque más allá de ese sector que tiene recursos, tenemos una comunidad educativa que ya el representante de corregimiento está apoyando, que ya el gobernador está apoyando, que los alcaldes están apoyando, que las comunidades educativas. Y el día que estuve en una de las escuelas de San Miguelito, que fue uno de los primeros días que fui a visitar, cómo esa escuela se organizó y la escuela está limpia, la escuela está pintada, le hicieron los arreglos de plomería, todo con el gobierno local. Y esto es lo que debe quedar instalado. Decía yo una vez en la asamblea, lo que hemos ganado no lo podemos perder a nivel de tecnología, a nivel de documento impreso, a nivel de todo lo que se ha generado. Y ahora
con el tema del regreso a escuela más el con escuela, que tiene que ver con más de 800 escuelas con mantenimiento específico, con este tema de iniciar todo lo que eso va a generar en la comunidad. Y quiero decirte que ya se ha estado dando. Entonces, es importante esta sinergia y esta fuerza que nos está dando la comunidad educativa con los pocos o los muchos recursos que tenga para que las escuelas tengan lo básico. Y es verdad, hay lugares donde no hay presión de agua. Nosotros no podemos generar algo que no está. ¿Y qué hacemos en ese caso, ministra, entonces? En esa escuela, en esas escuelas, las escuelas van a tener sus tanques de reserva y nosotros estamos buscando en la comunidad la manera de que se cuente con el insumo del agua a la hora de lavarse las manos, mandar los gel alcoholados y quizás ahí los niños no estén 5 horas porque ahí no se va a poder cocinar, pero sí pueden estar 2 y 3 horas. Ministra, entonces, dime. Claro, disculpe, porque quiero aprovechar en los minutos finales. Por ejemplo, ¿cómo va a ser esa coordinación de qué niños van a tomar sus clases presenciales? Porque en un salón, si solamente hay capacidad para 10, pero hay 5 más que quieren ir al aula de clases, ¿qué va a pasar con esos 5 niños? Que sus padres están interesados en que sí vayan a la escuela. ¿Cómo va a ser ese proceso? Y creo que es un poco ya la parte operativa del mismo plantel, el mismo grado. ¿Cómo se haría en ese caso? Yo identifico la escuela, yo vuelvo y hago una encuesta de padres. Nosotros estamos trabajando con los padres de esa comunidad, que son los que nos ayudan a mantener la escuela en la vida diaria. Te estoy hablando de 71 escuelas multigrados para arrancar. Seguimos con ese proceso de trabajar con los padres, pregunta, respuesta, se siente seguro. Verificamos con el regional, te estoy hablando de un trámite que no debe durar más de 2 días, verifico que cuenten con los materiales, con los insumos, que si se van a comprar las mascarillas, porque eso lo determina el comité escolar y la comunidad educativa que también maneja FESE. ¿La escuela le proporciona las mascarillas? No. ¿Cada uno tiene que llevarlo? Usualmente los niños las están llevando, pero aquellas áreas donde hay más temas de pobreza, las escuelas ya nos hemos reunido con los directores y nos vamos a seguir reuniendo para la compra a través del FESE. Igualmente vamos a surtir a las que van a iniciar el proceso de vacunación. Vamos a publicar en la página web el protocolo de la escuela, el nombre de la escuela, la cantidad de niños. Y ahí viene lo más importante, el reporte que le vamos a hacer al sistema de vigilancia del MINSA, que lo estamos haciendo con el MINSA. Lo que yo tengo que ser muy clara es que nosotros no vamos a supervisar las escuelas porque ese trabajo le toca a la estructura regional educativa y entramos en el ciclo de la encuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si se da algún caso, como en el resto de otros países, si la escuela suspende clase, si se entra en un estado de vigilancia, si se entra en un cerco sanitario, si hay un rebrote en ese corregimiento, y esas situaciones también se pueden dar. Entonces es importante saber que ya todo eso prácticamente es lo que han hecho estas 500 escuelas y que seguro en el próximo trimestre se van a ir sumando más. Así que esto ya está especificado, esto está escrito, está normado y está publicado y hemos capacitado a ese personal, Dorcas. Bueno, muchísimas gracias, ministra. Yo creo que hay 1 mes y medio para esta planificación. Yo reitero esto, es toda la comunidad educativa. Aquí hemos escuchado a estudiantes ya en su último año decir necesitamos nuestra práctica, necesitamos retornar al aula de clases, pero el compromiso es de todos, padres de familia, autoridades, docentes, directores. Yo reitero esto, el empoderarse realmente de lo que está pasando, porque no es un problema de la autoridad, es un problema de todos los panameños. Y la educación, señores, sin educación no hay desarrollo en una nación. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a ver qué pasa, vamos a darle mucho seguimiento también a todo este proceso que pasa de aquí al 31 de mayo, que es cuando se dará este retorno de esas 100 primeras escuelas. Ministra Maruja, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.